no solamente tienen que crear su tienda en Internet, sino que también tienen que adaptarla al modo en que sus clientes les buscan y les consumen por canales digitales. Así pues, queda la pregunta, ¿cómo nos tenemos que adaptar al modo en que nuestros clientes consumen por Internet? ¿Qué ingredientes hemos de poner en nuestra tienda de Internet? Veámoslo de manera científica. No vamos a dar opiniones, lo vamos a argumentar con ciencia. ¿Por qué el consumo digital es tan distinto al físico? Pues principalmente por dos motivos. Uno, falta de capacidad de concentración de foco. Según un estudio que realizó Microsoft en Canadá recientemente, nuestra capacidad de concentración ha ido bajando con el tiempo. Podemos culpar al teléfono celular al que acudimos a levantarnos, cuando comemos, cuando caminamos, cuando alguien nos está hablando. Por cierto, el pez común tiene una mayor capacidad de atención, 12 segundos. Así que si sigues viendo este programa, un aplauso. Tú también te puedes aplaudir a ti mismo. Estás haciendo un trabajo excepcional. Y el segundo punto, que está muy relacionado con el anterior, es la falta de capacidad para navegar, procesar, digerir información. Pongamos como ejemplo el menú de un restaurante típico, que son como 20 o 30 hojas, como un pequeñito libro. Cuando tú vas al restaurante y te sientas, no sabes por dónde empezar. Seguramente te habrá pasado. Vas ojeando el menú, el camarero se acerca y no tienes ni idea de lo que pedir, porque no has logrado digerir la información que te daban. Era demasiada. Este es uno de los puntos principales de la investigación del Dr. Barry Schwartz, que se centró precisamente a investigar por qué no logramos digerir la información. Demos paso al Dr. Barry Schwartz para que nos lo explique. En lo que he centrado más mi trabajo es de alguna forma lo más sorprendente. Y es que cuando eliges algo teniendo muchísimas opciones, acabas menos satisfecho que si eliges exactamente lo mismo teniendo menos opciones. Hay muchas razones. Esto es solo para darles una idea. Vas a un restaurante donde tienen 4 opciones en el menú. Pides salmón con arroz y brócoli y te lo comes. Y está bien. A lo mejor el salmón demasiado hecho, el brócoli un poco crudo, pero está bueno. Vas a un restaurante y pides salmón, brócoli y arroz, de un menú que tiene 25 opciones. Y está bien. El salmón un poco demasiado hecho, el brócoli un poco crudo, pero está bueno. Cuando pides este plato de un menú con 25 opciones, te va a gustar menos que si eliges el mismo plato de un menú con 5 opciones. La misma comida. ¿Por qué? Hay muchas razones. La primera, ¿es perfecto el salmón? Acabo de describirlo y no es perfecto. Está bien, pero no es perfecto. Aunque el salmón no estuviera demasiado hecho, encontrarías algo de lo que quejarte. Nunca es perfecto. Lo que ocurre es que nos preguntamos, ¿es perfecto? No. ¿Pude haber elegido mejor? Si hay 5 opciones, tu conclusión es probable que sea no. No pude haber elegido mejor. Si hay 25 opciones, probablemente tu conclusión sería sí, pude haber elegido mejor. Y si llegas a esta conclusión, es que te arrepientes de tu decisión. Cualquier arrepentimiento eliminará la satisfacción de una pieza de salmón perfectamente cocida. Entonces, arrepentirse de haber rechazado otras alternativas ante algo que no es perfecto hace que las cosas que elegimos sean subjetivamente menos buenas. Cuando tenemos muchas opciones, es más fácil imaginar que hay alternativas mejores a la que hemos elegido. Más fácil que cuando hay menos opciones. El arrepentimiento anticipado es más insidioso. Si te preocupa arrepentirte de tus decisiones, ¿qué puedes hacer, además de años de psicoterapia intensiva, para evitarlo?
No es una pregunta retórica. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo solo he podido encontrar una forma de evitarlo. No tomar decisiones. Exactamente. No elijan. No pueden arrepentirse de una decisión que no han tomado. Y creo que gran parte de la parálisis que vemos viene de los intentos de la gente de evitar arrepentirse de sus decisiones. Algo relacionado, aunque no lo mismo, son las oportunidades perdidas. Imagina que pides el salmón y concluyes que es la mejor decisión que podías haber tomado. Pero el salmón viene con arroz, y yo prefiero papas fritas. Y si hubiera pedido el pollo, habría tenido las papas. Viene con brócoli, pero a mí me gustan los frijoles. Y si hubiera pedido el bacalao, tendría los frijoles. ¿Por qué este restaurante no hace salmón con papas fritas y frijoles? No cometí un error, pero pidiendo el salmón, perdí la oportunidad de comer papas fritas y frijoles. Y estas oportunidades perdidas suman y a la vez eliminan la satisfacción de lo que tú no crees que es un error. Tomé una buena decisión, pero desafortunadamente el mundo no me dejó tomar la decisión perfecta. Y es mucho más probable pensar de esta manera cuando hay 25 opciones en el menú que cuando hay solo 5. La pregunta que tienen que hacerse es: ¿qué es más importante? ¿Cuán objetivamente buena fue una decisión o cuán subjetivamente buena fue esta decisión? Y creo que si examinan esa pregunta, se darán cuenta de que casi siempre lo bien que te sientes cuando tomas una decisión es más importante que el hecho de que la decisión sea buena o no.